San Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. Estos frutos son evidentes en esta comunidad Misionero de Jesús a estos 10 años aquí en Santo Tomás, y estamos agradecidos no solamente en El Salvador, sino en toda la comunidad internacional por el modelo de esta comunidad que está desarrollando pues todos los ministerios que valen la pena que estén según está nuestro formato y nuestros estatutos y el organigrama, y también nuestros manuales de Misioneros de Jesús. De verdad que de llegar a un retiro y encontrarse con el gran trabajo que realiza esta comunidad parroquial pues es de mucho gozo. Especialmente pues quiero saludar así emotivamente a mis hermanos y hermanas que trabajan en cocina. De verdad que ese es un gran trabajo que siempre están. No lo digo porque me alimentan más de la cuenta, sino más bien porque en realidad vale la pena que en todo ese esfuerzo se van desarrollando. Qué bueno y qué alegría tan grande saber que también ahí se cuenta con el Ministerio de Oración e Intercesión, que tanto bien hace en los retiros en nuestra comunidad, por los ministerios de servicio que también hacen en todo lo que es el retiro, los ministerios de alabanza. También, bueno, desarrollar también los diferentes ministerios administrativos que veo yo que siempre están también ahí a través del Comité Económico desarrollando el bienestar económico de nuestra comunidad. Y cómo no ver los frutos grandes que hoy tenemos en nuestra comunidad, nuestro ministerio Doble Bendición, que no solamente es reconocido como dentro de su comunidad parroquial, sino es de todo El Salvador, y los hermanos internacionales cuando vamos fuera nos dicen también Doble Bendición es de nuestra comunidad. Es un ministerio de Misioneros de Jesús internacional. Recuerdo que empezamos a asistir como familia en la comunidad Misioneros de Jesús en El Salvador, en sus inicios allá en pues, las obras del Buen Pastor. Ahí recuerdo que asistíamos todos, fue por invitación de mis hermanos que llegamos junto con mi esposo, en ese tiempo éramos novios, y llegamos a la comunidad, empezamos a crecer, se nos llamó en la parte del Ministerio de Música de Misioneros de Jesús El Salvador. En ese tiempo pues no había un nombre asignado para ese ministerio, pues era el único. Entonces teníamos ese llamado y empezamos a servir. En ese proceso pues nos casamos, fueron un par de años que estuvimos ahí, no fue mucho tiempo, pero sí aprendimos mucho en ese periodo. En cuanto a la música, nos gustó el llamado que el Señor nos hizo a través de la música, y bueno, se dio también el momento de casarnos, pues mi esposo me pide matrimonio, ya estábamos como formando una familia. Se dieron situaciones bien hermosas dentro de ese proceso. Una de ellas fue el hecho de no poder tener hijos después de casarnos, pero vino la bendición de los hijos. Y pues estamos en ese proceso que estamos viviendo nosotros como familia, que el Señor nos da el milagro de poder tener hijos. La comunidad empieza a expandirse en muchos lugares, el servicio se puso más complicado, pero llegó en la etapa de nosotros de criar a los bebés, ¿no? Había un poco menos tiempo para el servicio, pero siempre estábamos seguros y agradecidos con Dios por los milagros que Él estaba haciendo. A raíz de eso, pues, cuando la comunidad empezó a expandirse, también se abrió la comunidad en Santo Tomás, y es que ya nosotros nos pasamos, recuerdo que ya estábamos en Don Rúa, porque de las obras del Buen Pastor, luego la comunidad emigró a Don Rúa, y en Don Rúa, pues, emigramos a Santo Tomás, que ya se dio la apertura en Santo Tomás, y había una necesidad ya en Santo Tomás, y era el hecho de que no había ministerio de música. Entonces nosotros fuimos llamados precisamente por mi papá en ese periodo, y era un servicio como más cercano que nosotros podíamos dar al Señor por los compromisos con nuestra familia, y decidimos pues ya no estar en el Ministerio Nacional, pero nos venimos a perseverar a Santo Tomás. Yo recuerdo que solo con mi esposo, un pianito ahí que teníamos, unas bocinitas así pequeñas, y solo nosotros dos empezamos en el Ministerio de Música de Santo Tomás, y ahí fue donde contemplamos la gloria de Dios, ¿verdad? Mi papá nos hace el llamado a nosotros como pareja para poder estar en ese ministerio, ya que no podíamos pues estar por muchas razones, por cuestiones de tiempo,
sirviendo en el Ministerio Nacional. Pero ahí fue donde prácticamente comienza todo. Fue un arrancar solitos, pero de la mano de Dios. Un reto que el Señor nos hizo junto con mi esposo, el hecho de arrancar con un ministerio de música en la comunidad de Santo Tomás. Hubieron un par de cosas un poco difíciles, pero Dios nos ponía como retos en ese momento. Recuerdo que mi papá era el director parroquial de Misioneros de Jesús Santo Tomás, y él había hecho pues peticiones a Dios, y se empezó a ver cómo allí en la cancha pues empezaba a venir más y más gente. De pronto habían hermanos muy activos que empezaron a llevar más gente. Ya el sonido que teníamos no daba abasto, ya Dios quería más de nosotros, quería un ministerio de música completo, y eso lo percibimos y lo sentimos que era necesario, ya que nosotros habíamos tenido la experiencia de estar en un ministerio completo, y es una gran bendición. Y Dios lo quiere así. Dios necesita de nosotros para la evangelización, y lo más importante de eso no es que Dios necesita, sino que nosotros necesitamos estarle sirviendo al Señor en esa parte. Recuerdo que no había recursos, no había instrumentos, pero sí estaba la fe que nos enseñan en la comunidad Misioneros de Jesús, y la fe que está aferrada en la palabra, pues. Entonces empezamos a hacer actos de fe con mi esposo. Recuerdo que uno de los actos de fe fue quizás tomar un crédito para poder comprar instrumentos. ¿Y a qué vino todo eso? Bueno, más o menos en diciembre de 2012, pues mi esposo habla con Dios y le hace esta petición a Dios: Señor, queremos que nos ayudes y que envíes músicos, porque a veces solicitábamos hermanos, llegaban, pero luego se iban, y así estaba, como que no era algo muy constante, no era algo muy insistente, ¿no? Que allí estuvieran, que tuvieran un deseo de servirle, sino que prácticamente solo llegaban por tiempos y luego se iban. Pero en esa fecha, precisamente de diciembre de 2012, más o menos por esa fecha es que mi esposo habla con Dios y le dice al Señor que le pide, porque escuchamos una palabra que decía hay que pedirle al Señor lo que queremos, y precisamente le dice: Señor, te pedimos que vengan músicos. Pero nuestro pedir también tiene que ir acompañado con la fe, con lo que creemos. Y dice mi esposo: yo voy a creer lo que te he pedido, Señor. Y él, recuerdo que hizo un crédito para comprar instrumentos, compró batería, compró otro piano, empezó a venir una donación de un bajo, empezaron a venir equipos también a raíz de ese acto de fe que se empezó a hacer, aún sin los músicos, pero ya estaban los instrumentos, ¿no? Y ese era un gran inicio, y ese era nuestro acto de fe. Así que ahí fue como prácticamente el Señor respalda lo que le pedimos, y es increíble cómo Dios le agrada que nosotros busquemos servirle de la mejor manera. Recuerdo que en ese preciso momento de estar nosotros haciendo nuestros actos de fe, ya se incorporó Karen al ministerio. Ellos estaban pequeños, pero bueno, el Señor empezó a obrar ya en la vida de ellos. Recuerdo que fue alguien que ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo y ya no se fue. Entonces el Señor era como que Dios decía: yo empiezo a llamar a los cercanos, a ti, a tu familia. En ese momento hicimos un acto de fe con mi esposo y grabamos un videoclip que está, pues, de hecho, en algunas redes sociales, y es con la canción Si Puedes Creer. Esa fue la primera canción que grabamos, hicimos el acto de fe. Y pues fue una bendición total. Realmente los hermanos empezaron a recibir de Dios a través de la música, porque ya empezamos a hacer música propia. Y recuerdo que en ese momento fue que el Señor movió todas sus piezas, que de pronto recibimos la noticia también que mis hermanos, que estaban en el Ministerio de Música Nacional, en ese tiempo dicen: no, el Señor nos está haciendo otro llamado, así que vamos a la comunidad. Y ahí fue donde empezó
a conformarse el ministerio que hoy está en Santo Tomás, que es Doble Bendición. Luego llega otra etapa de mi vida en la que junto con mi familia, junto con mi hermano Jaime y mi hermana Clara, que servíamos en Misioneros de Jesús El Salvador, ese ministerio de alabanza, el Señor nos llama a que sirvamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, Misioneros de Jesús Santo Tomás, ya que ya habían ahí muchos hermanos creciendo, ya estaba mi hermana Ana Ruth y su esposo ahí sirviendo en la alabanza, y el Señor nos dice, quiero que estén en familia. Y nosotros, me recuerdo que ese día tomamos esa decisión de servirle al Señor ya de lleno en un ministerio donde estaba toda nuestra familia, en nuestro hogar, que es Santo Tomás. Y fue así como nosotros llegamos a la parroquia de Santo Tomás a servir en esto que es este proyecto de Dios, que es el ministerio Doble Bendición. Y ahí fue que el Señor pues nos dio ese llamado y nos sentimos bendecidos de servirle a Dios en esta comunidad de Santo Tomás, porque ahí el Señor ha traído tantos milagros en nuestras vidas y hemos visto la gloria de Dios lunes a lunes ahí en nuestras asambleas. Son tantas etapas que hemos vivido en nuestra comunidad Misioneros de Jesús. Una de las etapas muy lindas que hoy quiero hacer referencia es a la música, a esta mística dentro de la música que se desarrolla precisamente en toda nuestra comunidad, en el mundo entero, pero especialmente en El Salvador. Y aquí es donde surge quizás un momento muy importante. Yo tuve el gusto y el agrado de conocer a miembros en aquel momento del Ministerio Fevolución, que son integrantes de esta comunidad aquí de Santo Tomás. Tal es el caso pues de mis hermanos, los hermanos Rodas. Estaba Ruth, estaba Carla, estaba también nuestro hermano Jaime, y con mi hermana Ana Ruth fue Juan Francisco, a quien, bueno, yo he tenido el gusto de conocerles y les amo muchísimo, y de los cuales pues hoy me enorgullezco de ser padrinos, incluso hasta Dios me bendijo con ese grato momento de ser padrino de bodas de eso, y eso me unió especialmente en este proyecto grande. Pero como Dios nos va indicando el camino, hay un momento en Fevolución, que era ese proyecto de música que se estaba desarrollando. Las actividades empezaron a crecer tanto que un ministerio no era que muy suficiente. Ya Fran y Ana Ruth se habían ido pues al trabajo parroquial precisamente, y ellos empezaron este desarrollo del ministerio en la comunidad de Santo Tomás. Pero luego hay también una necesidad de apoyo, ya que se tenía pues precisamente ese momento pues mucha saturación de actividades, y es así como también nuestra hermana Carla, nuestro hermano Jaime deciden regresar a Santo Tomás. Realizan en las actividades parroquiales, que ustedes conocen más que yo, las actividades de música que se realizaban precisamente aquí, y ahí surge un ministerio de música, que al principio decíamos los de Santo Tomás, pero Dios posteriormente, ustedes conocerán mejor que yo la historia, confirma cómo este ministerio se va a llamar Doble Bendición, por los testimonios que tiene el ministerio. Y luego yo lo vi, que en ese momento yo dirigía la comunidad, y yo dije, sí, había un ministerio y hay otro ministerio, ya son dos, son Doble Bendición. Y eso que para muchos podía surgir que quizás era la división de un grupo con el otro, para nosotros los que dirigíamos el Consejo Nacional en ese momento era Dios que estaba precisamente dándonos a conocer cómo era el trabajo que se iba a realizar. Así fue que procedí ya con mi hermano Santiago a pedirle que era necesario que con este ministerio apoyara las actividades de carácter nacional, y fue así que, bueno, tomé la decisión de que este ministerio también se declarara como un ministerio nacional misionero de Jesús, que su misión no solamente iba a ser en la parroquia, sino que iba a ser nacionalmente, y eso pues ha sido de mucha alegría. Y decirles hoy a sus 10 años, pues que no solamente está confirmado esa pastoral de música que realizan a nivel nacional. Yo he tenido el privilegio de que este ministerio me ha acompañado también a misiones internacionales, y me siento orgulloso de eso. Bueno, en ese proceso pues de caminar en la comunidad, bueno, el hermano Andrés, el director nacional, nos pedía que buscáramos un nombre para el ministerio que ya teníamos de música,
Y fue así como empezamos a buscar el nombre. Era necesario tener el nombre para poder entrar ya en como ser ministerio para servir en los retiros por Chillagas. Entonces empezamos a pedirle un nombre, los muchachos empezaron a pedirle un nombre al Señor y encontraban muchos nombres en la Biblia, pero parecía que ya habían otros grupos iguales. Y ahí estábamos en el proceso y el hermano Andrés pidiéndome el nombre. Y entonces pues un día yo andaba en cosas de trabajo ahí en el centro, en el vehículo, y íbamos hablando de esa parte con los hermanos que íbamos ahí, de que estábamos buscando un nombre y ya le habíamos pedido al Señor, pero que no había aparecido ni uno. Entonces los hermanos se bajaron del vehículo y yo me quedé solo y me quedé con la Biblia, y andaba la Biblia siempre, y le digo al Señor así: de veras, Señor, y dalos un nombre, así, una palabra así, recuerdo que le dije. Entonces yo me quedo y abro la palabra y ahí me sale la parte donde dice Zacarías 9:12, que hacia a ti volverán los prisioneros de Sion, y que a ti, por haber esperado, te doy doble bendición. Entonces yo sentí que el Señor estaba diciendo: doble bendición se va a llamar el ministerio. Entonces pues yo me fui a contarles a los muchachos que ya el Señor los había dado un nombre, y bueno, al principio ellos dijeron que no les parecía, pero después hubo un proceso de ellos pidiéndole al Señor, y el Señor les iluminó que ese era el nombre que quería para el ministerio. Y entonces lo hemos visto, el Señor los ha bendecido doblemente y los sigue bendiciendo. Empezamos a ver que era un medio de atracción, en lo que la música hacía que la gente se conectara con el Señor. Había una presencia grande de Dios, lo llamábamos a Dios a través de la música, Dios estaba ahí con nosotros. Empezaban a venir más y más y más manos, tanto que el Señor nos empujaba a caminar a las aguas más profundas, a caminar, a sacar créditos para pagar equipos de sonido un poco que dieran abasto a esa cantidad de gente, y Dios lo respaldaba porque nosotros teníamos la providencia para poder suplir ese gasto que estábamos haciendo. Nunca el Señor nos abandonó, nunca el Señor nos defraudó, y básicamente eso es lo que, así es como nace Doble Bendición en Santo Tomás. Y precisamente es una doble bendición, es una promesa que el Señor da a mi papá, que en ese tiempo es pues director parroquial de Santo Tomás, que está tomada de Zacarías 9:12, en donde dice: hacia ti volverán los prisioneros que habían estado aguardando. Por haber esperado, por haber confiado en el Señor, te doy doble bendición para compensar tus días de destierro. Doble bendición precisamente significa eso. Es que el Señor, cada vez que las personas escuchen doble bendición, no es que digan: la familia o los hermanos o la hermana. No, es para que recuerden que Dios tiene una doble bendición para tu vida cuando tú esperas en Él, cuando tú confías en el Señor. Es una promesa viva de Dios, y sabemos que Dios sigue inspirando, sigue dando más música para Él, más inspiración de cantos nuevos, porque vienen cantos nuevos para gloria y honra del Señor. Pues ya hay 2 producciones dentro de la comunidad y van a seguir habiendo más. ¿Sabe por qué? Porque lo que nos encanta es que con esa canción que el hermano interprete en ese momento, va a conectarse con nuestro amado Dios. Esa es la finalidad, y que más vienen cosas grandes para Santo Tomás. Estoy contenta por esos 10 años y saber que no se va a quedar ahí. Hay una promesa que Dios ha dado y que va a cumplir. Esto se va a seguir expandiendo más y más, y lo importante es que muchas personas de los alrededores puedan encontrarse con un Cristo vivo y lleno de poder, como lo hicimos nosotros.